Qué bueno. Voy a quitar esto. Ok. Nosotros, Baruch Hashem, ya avanzando un poquito en el libro de Melahim Aleph, ya estamos hablando un poquito de lo que representaba la inteligencia de Shlomo HaMelech y tratamos de explicar un poquito qué es eso que la Torá hace tanto hincapié en decir que Shlomo HaMelech era más inteligente, que hay un error que yo dije, Mina Shamayim, la semana pasada, no me di cuenta yo de decir que en la parte cuando yo estaba explicando quién es cada uno de las personas o de los tipos de personas que la Torá, que el Naví está describiendo, que Shlomo HaMelech era más inteligente que estos. En un momento dado yo dije que Eitan era Adam Rishon. No, eso es un error. Eitan era Abraham Avinu. Adam Rishon era Adam, aunque Rashi dice que Bateref Chochma Shlomo Mikola Adam es Adam que Mashmao, dice Rashi, es toda la humanidad en general, pero Hazal explican que se refiere específicamente a Adam Rishon. Y vamos a tratar de explicar un poquitito ¿qué tienen en común? Fue lo que empezamos a decir, pero no acabé. ¿Qué tienen en común lo que es Adam Rishon, Abraham Avinu, Moshe Rabenu, que es Seimán, Jalcol, que es Yosef, y Bne Mahol, que es Dordea? Más sumado de lo que es Bne Kedem y lo que es Jochmat Mitzrayim, que también la Torá lo aclara mucho. Entonces nosotros comenzamos a explicar un poquitito lo que dice el Maharal de Praga, y dice de que la capacidad de tener un nivel de inteligencia superior a la normal, vamos a decir, que fue una cosa muy grande que tuvo Shlomo HaMelech hasta el punto que el Naví describe que Shlomo HaMelech tenía una capacidad de poder comunicarse con los etzim, con los árboles, aunque el Naví no dice ala etzim, del pasuk, perdón, dice ala etzim, pero Jajamim también explicaron que se refiere con los etzim. Él tenía esa capacidad de poder hablar con bueno, no hablar, porque las cosas que no son humanas no hablan, pero de alguna forma poderlas entender o poder tener algún tipo de comunicación, y no nada más de elementos y de criaturas físicas, sino también dijimos la semana pasada que él incluso, dice el Midrash, tuvo contacto con los malajim, y había un malaj, Hashmedai, que es el malaj que representa a las fuerzas impuras o a las fuerzas negativas del mundo, que él tuvo que de alguna manera revelarle un secreto a Shlomo HaMelech, porque cuando Shlomo HaMelech quería hacer el Bet HaMikdash, necesitaba cortar piedras, y hay un isur en la Parashá de Yitro, que las piedras del Mizbeach no pueden ser cortadas con un cuchillo, con un jerez. La explicación es porque el Mizbeach representa la paz, y el cuchillo representa lo al revés de la paz, lo inverso a la paz. Entonces, ¿cómo cortaban las piedras en el Bet HaMikdash? Entonces, Jajamim dicen que había un gusanito, que fue el gusano una de las cosas que cuenta el Pirkei Avot, que fueron creadas Ben Hashemashot, entre cuando es Safek Yom, Safek Laila. Ben Hashemashot es un horario que es después de la Shekiah hasta que salen las estrellas. Es Safek Yom, Safek Laila. Es un lío nacer en Ben Hashemashot, porque no sé alágicamente las implicaciones, seguramente la solución debe ser que es o al otro día o el mismo día, no sé. Pero bueno, Ben Hashemashot técnicamente es cuando se está acabando un día y empieza el otro día, pero todavía el día no se acabó completamente porque las estrellas no salieron, aunque el sol sí se puso. Entonces es un problema. Para nosotras las mujeres, técnicamente, ¿por qué sí es relevante Ben Hashemashot? Básicamente por el tema de Shabbat. Nosotras ya aprendimos velas, ya es la Shekiah, pero de pronto me di cuenta que me olvidé de poner el fuego, de prender el fuego y de poner las ollas y de poner el comal. Me di cuenta, Barminan,
que no prendí velas. Entonces, si es Ben Hashemayot, en este momento yo sí le puedo decir directamente a un goy, pero darle la orden directa, decirle al goy de manera directa, préndeme el comal, préndeme el fuego, pon el comal, pon las ollas arriba del comal. ¿Por qué? Porque es Ben Hashemayot. Si fuera después de Ben Hashemayot, yo ya tengo un problema lágico ahí, en una Amirale Goy, para decirle a un goy hacer algo para Shabbat, para el Yehudí, es un problema. Pero cuando es Ben Hashemayot todavía hay chance. Quiere decir que Ben Hashemayot es ese momento así. En ese momento hay 10 creaciones que Hashem hizo en ese momento, que ahorita no es el momento porque no estamos estudiando Pirkei Avot, pero son cosas físicas que tuvieron una implicación que tiene que ver con algo espiritual. Y dentro de esas 10 cosas que fueron creadas Ben Hashemayot es el Shamir, es este gusano, que es un gusano, Pashut era un gusano, que tenía un estómago muy bueno, y podía él, cuando atravesaba las piedras, hacer un efecto de sierra. Él cortaba las piedras. Pero Shlomo Amelech no sabía dónde estaba. Entonces Shlomo Amelech tuvo que buscar a un malach para que le diga dónde está este gusano. Es decir, Shlomo Amelech llegó a un nivel de que no nada más podía comunicarse con criaturas y poder oír y entender el piar de los pájaros y el maullido de los gatos, etcétera, etcétera, sino también a un nivel de más elevado. Entonces nosotros, hablando de esta situación, que son cosas de hablar, de poder comunicarse, tratamos de explicar un poquito qué es eso de la capacidad humana que la persona tiene para poder comunicarse. Y explicamos que esa capacidad de comunicación es cuando relaciona a una persona con la otra persona, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de explicar un poquito es que el habla es un nivel muy elevado de utilizar la boca para algo que es bueno. De qué es lo que Akadosh Baruj Hu, la Torah nos quiere enseñar a nosotros con todo esto. Ok, Adam Arishon. ¿Qué pasó con Adam Arishon? ¿Por qué Shlomo Amelech superó en algún término a Adam Arishon? Adam Arishon fue lo que dicen Jajamim, Yetzir Kapab Shel Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu creó al humano, a Adam y a su esposa, polvo de la tierra, hizo un lodo, y de ese lodo lo agarró como si fuera un molde de pastel, y en el molde de pastel hizo la forma humana, y formó al humano. Ese es el cuerpo de que las personas tenemos, viene de ahí. Para que el humano tenga vida, insufló en él un alma de vida es el pedacito de y es la capacidad de Adán y Jabá. Pueden comer de todos los árboles, menos de estos árboles que están en el medio del jardín, del Etz Hadat, y no coman hasta entrado Shabbat. Ok, lo lleva a pasear al Gan Eden y todos los midrashim y todas las cosas que Adam Arishon hizo durante su día viernes. Ok, viene la víbora y se la agarra a Jabá, porque sabía que Jabá no escuchó de manera directa la ordenanza, sino que Hashem se lo ordenó a Adam, y Adam le dijo a Jabá. Y como todo buen macho masculino, Adam Arishon supuso de que las mujeres necesitamos una explicación extra o una cosa extra porque vamos a equivocarnos y la vamos a regar. Entonces él por sus pistolas aumentó y dijo, ¿sabes qué, Jabá? No nada más no se puede comer del Etz Hadat, tampoco se puede tocar el Etz Hadat, cosa que Hashem nunca dijo. Eso fue un agregado personal de Adam Arishon. Algunos opinan así, otros opinan que ella supuso solo que si no se puede comer, tampoco se podría tocar. Entonces la víbora se agarra de ese error y de esa percepción, la empuja a Jabá y le dice, ¿ves que no te pasa nada si tú tocas del árbol? Así como no te pasa nada si tú tocas del árbol, tampoco te va a pasar nada si comes del árbol. La sedujo, la convenció, Jabá pensó que a lo mejor era buena idea porque puede crear mundos y puede tener una unicidad con Boreolam de manera muy grande si come de este fruto prohibido, y come. No come nada más ella, come ella, le da a su esposo, obviamente por si pasa algo malo no vaya a ser que él se case con otra,
y le da de comer a todos los animalitos que estaban ahí. ¿Cuál fue el error que condujo a Adán y a Javá a comer del Etz Hadat? El pensamiento o la percepción de que yo puedo hacer algo más que lo que Hashem me está prohibiendo. Ahora Hashem me prohibió comer del Etz Hadat porque Hashem por ahora está manteniendo que el instinto animal, para decirlo de alguna forma, que cada persona tiene hoy adentro suyo, estaba afuera de la persona. Es decir, la persona era Baal Bejirá, porque eso también es un tema muy a discutir. Si Adán, Rishon y Javá no tenían el instinto del mal dentro de suyos, entonces ¿qué chiste tiene? Eran criaturas creadas por Hashem, nunca hubieran pecado. La realidad es que sí pecaron porque todo el tiempo Hashem hizo al humano con esa capacidad que puede elegir equivocarse o no equivocarse. Nada más que Hashem quería que la capacidad de error que tengamos los humanos sea mínima. Entonces, el Yetzer Hará estaba fuera, que era la representación del Nahash. Como hoy por hoy vamos a decir, nosotros tenemos libre albedrío, pero nuestro libre albedrío se limita a algunas cosas, bueno, no se limita, pero dentro de la mente de nosotros sí se limita a algunas cosas, porque hay algunas cosas que es obvio que no vamos a hacer, aunque tenemos la capacidad de hacer. Ninguna persona normal va a agarrar y va a prender la estufa y va a meter la mano arriba de la estufa y se va a estar quemando y va a dejar la mano. Sabe que hay situaciones de riesgo que una persona no corre. Entonces, más o menos para entender, así Hashem era lo que quería. Quería que la persona pudiera ver el peligro que tiene alejarse o desvincularse de Boreolam como si fuera tan ilógico como poner la mano en el fuego o como hacer arriesgarse frente a una situación de peligro en un nivel muy alto. Entonces, Adán Rishon, su decisión de él, aunque era para elevarse, fue una decisión equivocada. Y Shlomo Amelech, ahora vamos a ver por qué es que Shlomo Amelech lo superó en ese sentido. No es que lo superó en el sentido del pecado, sino que él logró una santificación superior, vamos a decir de alguna forma. Abraham Avinu, a diferencia de Adán Rishon, que es lo que aquí el Naví nombra a Abraham Avinu como Eitan a Ezrahi. Eitan viene de la palabra fuerza, fortaleza. Hoy se usa, hay hombres que se llaman Eitan, que es, creo que en inglés se dice Itan, ¿no? Itan, una cosa así. Es un nombre que existe, que es famoso. Representa a Abraham Avinu, porque Abraham Avinu hizo al revés de Adán Rishon. Abraham Avinu rompió las reglas de la naturaleza, rompió las reglas de su propia naturaleza. Abraham Avinu nació, así Hashem lo creó, con esa capacidad amorosa grandísima, la más grande del mundo. Abraham Avinu es el Amud HaChesed, es la columna de la bondad. Él le nacía a hacer favores, a él le encantaba ayudar a la gente, invitar a la gente a la casa, publicar por todos lados de que Hashem es invisible y que Hashem es único y que hay que ser monoteísta. Y la gente lo seguía. Cuando el pasuk dice en Lech Lecha, Betanefesh asher asu beHarán, y las almas que hicieron en la ciudad de Harán, ¿qué es que hicieron? Uno no hace un alma. Entonces ahí Rashi la Gemara dice, Abraham, en ese momento no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, convertía a los hombres, y Sará, que no era Sará, era Sarai, convertía a las mujeres, y así propagaban la palabra divina, iban con todo el mundo. Imagínense una mesa de Shabbat de Abraham Avinu, lleno de gente que Bichlal no tiene nada que ver con Abraham Avinu. Uno se lo encontró caminando en Masarik y le preguntó, lo escuchó hablar en hebreo y le dijo, ¿eres Yehudí? No, sí, claro, ¿y qué estás haciendo con la mochila, esas mochilotas así? No, acabé la chavá y vine a dar vueltas por Latinoamérica. ¿Tienes a dónde comer Shabbat? Y a lo mejor esta persona Bichlal ni cumple Shabbat, pero fuera de Israel quiere un Shabbat, ven a la casa. Y luego seguía caminando, para no darle prioridad a Polanco nada más,
a Tecamachalco, de las fuentes, y aparece un tipo todo con los pelos pintados de amarillo punk, y lo ve que tiene nariz de yudí, y le dice, ¿tú eres judío? Sí. ¿Tienes dónde pasar Shabbat? No, vente, te doy la dirección. Y así, imagínense lo que era la mesa de Shabbat de Abraham Avinu, una aglomeración cultural de gente de todos lados, y Abraham parado, hablando de Hashem, dándoles de comer gratis, y después cuando todos se quieren ir, le dicen Motzai Shabbat a Abraham Avinu, Abraham, muchas gracias, estuvo todo Sará, estuvo riquísimo todo. ¿Cuánto le debemos por el hospedaje? Agradezcale a Hashem. No, pero ¿qué es Hashem? Hashem les empieza a contar, yo qué sé, y la gente le encanta y hace teshuvá. Esa era la naturaleza de Abraham Avinu. Por un lado, pero por otro lado, cuando Abraham Avinu entiende que Hashem le está diciendo, Abraham Avinu así entendió, sube al monte de Moriah y mata a tu hijo. Hashem no se lo dijo, pero lo que Abraham entendió es que tenía que matar al hijo. Una persona con esa capacidad amorosa, humana, tan grande, que tenía con cualquier persona, afilu desconocida de la calle, Hashem le dice, Hashem no le dijo, él entendió, ve a matar a tu hijo, y Abraham vino y dice, sí, claro, no pregunta, está en un estado de alegría completo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Hashem se la puso muy difícil y no le dijo a dónde lo tiene que llevar a Abraham a Isaac. Entonces le dijo, llévalo a algún lugar y yo ya te voy a decir. De ahí vemos que esa continua comunicación que Hashem tuvo con Abraham Avinu durante todo el proceso de peregrinaje que estuvieron juntos yendo hasta Ara Moria, hasta donde fue después en un futuro el Bet HaMikdash, si hubo comunicación entre Hashem y Abraham Avinu, quiere decir que Abraham Avinu estaba en un estado de profecía. Para que una persona logre estar en un estado de profecía, el estado de ánimo de la persona tenía que ser bueno. Si no, Hashem no le habla, ¿sí? La Shejina, la presencia divina, no se encuentra cuando una persona está en un estado de tristeza. Así es. La reaya es también de Jacob Avinu, pero del otro lado. Jacob Avinu, durante 22 años, Hashem no pudo hablar con él. ¿Por qué? Porque Jacob Avinu entró en un círculo, Barminan, pobrecito, de una tristeza tan fuerte que indirectamente, sin querer, él por su estado anímico tan triste, porque pensó que a Yosef se lo comió un animal, no pudo tener comunicación con Hashem. Entonces, Abraham Avinu es la representación de la capacidad humana que tenemos Am Israel, que tenemos los Yudim, de poder doblegar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro servicio. Existe que los humanos, después de mucho trabajo, logremos poder hacer una transformación tan grande como si fuera que lo que estamos haciendo es algo que contradice lo que nosotros somos, pero no contradice porque forma parte de lo que nosotros somos, que es lo que representa Abraham Avinu al revés de Adam Rishon. El tercer ejemplo, ¿cuál es? El tercer ejemplo es, por eso el nombre que el Naví escoge aquí es Eitan. Eitan quiere decir fuerte. Él tenía esa fuerza de poder doblegar lo que es él por Hashem, pero no doblegarlo, porque nosotras a veces también tenemos situaciones que tenemos que ceder, ¿sí? La verdad es de que bueno, ahorita con todo eso no sé si ustedes visitan a sus suegras o no, pero hay veces que uno no tiene ganas de ir a la casa de la suegra, pero le man, shalom bait, o lo que sea, uno lo hace. Pero hay formas y formas. Hay formas que si afilu que yo no quería ir, trabajo ese sentimiento, lo proceso, y voy, y tengo ánimos, y no hago sentir a mi esposo que soy una persona desdichada, triste, mal, porque estoy haciendo este favor de levater y después cobro factura. Si no, lo hago bien, sí. La verdad no quiero ir, pero por amor, por shalom bait, lo que cada quien considere, voy a esto y lo voy a hacer. Es forma. Abraham Avinu tuvo esa capacidad de hacer algo en contra de su naturaleza.
Y otro punto importante, Abraham Avinu durante todos estos años fue con la bandera de convencer al mundo que no se puede morirse por una creencia divina, porque en la costumbre, y siguió esa costumbre durante muchos años, se acostumbraba a hacer un servicio a la idolatría, que en la Shona Kodesh, que la Torah lo llama Bodata Molech, que es una cosa que la gente sacrificaba a sus hijos por la idolatría. Y Abraham Avinu toda la vida fue al mundo a decir que eso no se puede hacer. Y ahora Hashem le está diciendo a Abraham Avinu algo que él entendió que él tiene que hacer eso, que durante toda la vida peleó en contra de eso. Sí, es muy fuerte eso. Entonces, Abraham Avinu logra sobreponerse esa barrera física o esa barrera emocional, que es física también, o esa barrera mental, Leman Hashem, para servicio a Hashem. Bueno, Moshe Rabenu, ¿qué vamos a decir de Moshe Rabenu? Moshe Rabenu, aquella persona que logró una depuración física, hasta el punto que tuvo la capacidad de subir 3 veces al monte de Sinai, 40 días cada vez, desligándose de cualquier impulso físico que él podía tener. Moshe Rabenu es la representación de un humano de carne y hueso que logra romper todas las barreras de las personas para tener una unión y un dvekut y un apego a Boreolam grandísimo, por un lado. Por otro lado, lo vemos muy humano, lo vimos en la parashá de la semana pasada, tan humano que era que Hashem lo tuvo que apapachar, Hashem le tuvo que hacer una terapia. Entonces, vemos ese nivel de Moshe Rabenu. Jalcol, Yosef, bueno, ¿qué podemos decir de Yosef Atzadik, que tiene esta situación de Arayot tan complicada con la esposa de Potifar, y casi cae, y Baruch Hashem no cae, pudo lograr esta elevación espiritual en un nivel tan grande? Bnei Mahol es Dordea, es la generación que estuvo en el desierto, que tuvo situaciones muy, muy difíciles, pero fíjense el Naví cómo los llama, Mahol. Mahol, ¿de qué palabra viene? Mahol quiere decir baile también, es verdad, pero Mahol también quiere decir Mejilá, perdón. Fue una generación que logró el perdón. Tuvieron sus situaciones, yo no digo, pero al final fue una generación Dordea, fue la generación que recibió la Torá, fue la generación que comió man. Para comer man hay que tener nivel, no es así cualquier cosa. Y esa Mora, dígame. perdón, es que creo que llegué tarde y no estoy entendiendo por qué estás nombrando a todos, a Abraham, a Yosef, a este, al otro. Porque la semana pasada empezamos a decir los pesukim que el Naví de Melachim Aleph explica que Shlomo Amelech era más grande que todos ellos. Entonces, preguntamos cuál es el denominador en común que tienen todos ellos. Entonces, el Pshat y el Midrash explica cada uno que tenían niveles de vinculación con Hashem muy altos. Adam Arishon sabía también comunicarse con los animales, pero cada uno tiene un denominador en común, que el denominador en común de todas las personas que dijimos hasta ahorita, que fueron los grandes del pueblo de Israel, trataron de alguna manera de fusionar la parte espiritual con la parte física. Adam Arishon no lo logró, lo trató y tuvo una muy buena intención de lograrlo, pero Abraham Avinu, Moshe Rabenu, Yosef, lograron superar esas barreras humanas normales que las personas tenemos y doblegar esas barreras para el servicio de Hashem. Y el Gracias, perdón. No, la generación del desierto también trató de hacerlo, y aunque a veces por las historias que la Torá cuenta, si no las estudiamos de manera profunda, podemos tener una mala percepción, que era una generación que no era buena, que era una generación quejona y todo eso, que es verdad, tuvo una parte bastante nefasta, los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto, pero por otro lado, la Torá llama a Shivteka, Edut le Israel, nosotros pertenecemos a los descendientes de los 12 Shevatim,
que fueron los papás y los abuelitos de esta gente que salió de Mitzrayim, que tenían un nivel muy alto espiritualmente, se equivocaron en algunas cosas, más que nada porque se dejaron llevar. Si ustedes observan todas las situaciones negativas que la Torá cuenta durante las 10 pruebas que el pueblo de Israel le hizo ahora en el desierto, pero que directamente, bueno, menos Korah. Todas las otras, bueno, los Meraglim también eran 100% Yehudim, pero las otras cosas era gente que vino de otro lado y venía con las malas costumbres de otro lado. Eso no quiere decir que uno no tiene que recibir gente de otro lado, porque uno siempre tiene que pensar que seguro viene con sus costumbres y nunca se les va a quitar, ¿no es cierto? Pero en este caso, el mismo Boreolam le dijo a Moshe Rabenu, no los recibas. Entonces algo había detrás de eso, no era pshat así de que no hay que recibir, sí hay que recibir, y si la persona pasa un proceso de conversión como tiene que ser, es bienvenido 100 veces, pero bueno, ellos no estaban bien preparados y jalaron, lamentablemente ellos fueron una bacteria muy negativa para el pueblo de Israel en el desierto. Pero de todas formas el Nabí, cuando está describiendo aquí en Melahim Aleph a esta generación, la llama Bnei Mahol, los hijos del perdón, porque al final se les fue perdonado. Quiere decir que el denominador en común que tenemos de todos estos personajes son que fueron a la materia, se confrontaron a la materia y trataron de sacar la parte espiritual dentro de la materia. Y el Gadlut de Shlomo, la grandeza que tuvo Shlomo, fue por sobre todas. El Nishal, él se equivocó en esto, pero él tenía la fuerza de eso, y en un principio no se equivocó. Al principio estuvo muy bien, después él se equivocó, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos decir es situaciones que él pudo entrar a casos, por ejemplo, la Gemara cuenta de que él podía, vamos a decir, por ejemplo, el caso de que a todas las personalidades se les ocultó el motivo de la vaca roja. Pero Shlomo HaMelech trató de investigar y de saber cuál era el motivo de la vaca roja. La vaca roja es un proceso de purificación cuando la persona llegaba a un estado de impureza. Entonces, dentro del proceso de purificación, se le salpicaba de la ceniza de esta vaca roja. Shlomo HaMelech llegó a entender, llegó a niveles de poder entender la implicación que tiene la pureza y la impureza y los motivos, llegó a niveles muy, muy altos de conocimiento y de cosas que otros seres humanos no fueron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que hubo entre Shlomo y los otros? Básicamente, que a las otras personas, tanto Adán como Abraham Avinu, Moshe Rabenu y todos ellos lograron esa superación de estas cosas porque las circunstancias de la vida se le presentaron. Es decir, Abraham Avinu vivió en una generación donde todo el mundo era politeísta, y a él le tocó confrontarse frente a eso y ser el único monoteísta. Él no es que ya todo el mundo era monoteísta, y él se hizo politeísta para reconocer el monoteísmo. Así no fue. Fue que las circunstancias de la vida los llevaron a todos estos personajes a vivir una situación, y ellos ejercieron su libre albedrío de manera buena, supieron escoger bien, y escogieron bien. Shlomo se equivocó porque Shlomo a Hashem le presentó la vida en una circunstancia mucho más distinta que al resto, y él buscó el Nisayón para él, no para auto sentirse más fuerte ni nada, sino para creer de alguna forma que si él hacía lo que hizo, iba a tener un vínculo o iba a llegar a hacer cosas muy, muy grandes, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, el error, que ni siquiera podemos decir error, porque voy a repetir una y otra vez, para las personas que yo tengo el zhut de que nos estamos escuchando desde hace como 2 años, cuando hemos hablado tanto en la Akdamá, en la clase de introducción sobre el libro de Naví Bichlal, cómo hay que estudiar Naví, cómo hay que estudiar la Torah Bichlal. Entonces, dentro de todos los puntos que nosotros hablamos de que nosotros no podemos juzgar
quiénes eran nuestros antepasados. Y lo voy a repetir otra vez porque es muy importante que una persona se lo meta mucho en la cabeza y en el corazón. La Guemará dice, si tú tienes una percepción de nuestros antepasados como si ellos fueran ángeles, entonces tú te puedes autopercibir a ti misma como un humano. Pero si tú tienes una percepción de los antepasados como si ellos fueran personas normales, la percepción que tienes que tener sobre ti mismo es que eres un burro. No burro de que no sabe las cosas, sino un jamor, una criatura que la Torá la llama jamor, que viene de la palabra homer, materia, una asno, burro, no sé, otra palabra, y no como el burro del Jajam Rabbi Pinhas Ben Yair, que él tenía un burro especial, que ese burro no comía comida que no le habían sacado el diezmo, que no le habían quitado el maaser antes. Eso no es una expresión de la Guemará para faltarle el respeto a una persona y decirle, eres un burro. Es una realidad. Si nuestra percepción frente a nuestros antepasados de la Torá, estoy hablando de los personajes de la Torá, es tú por tú, es imposible, porque el tú por tú no existe. Nosotros Mora, no somos... pero sí eran personas, no eran melajim, fueron personas que trabajaron mucho su ser, hasta que subieron a un nivel muy alto. ¿A un nivel de quién? Sí, de melajim, sí, que se separaron de la materia. Exacto. Pero nosotros podríamos llegar a eso si lo trabajamos también. 100%, nada más que lo que tenemos que ver nosotros en Abraham, en Isaac, en Jacob, y en este caso de Shlomo Amelech, no verlo, seguro que era un ser humano normal, claro que sí, pero no lo podemos ver como vemos hoy en día a un ser humano normal, ¿sí? Hoy en día vemos a una persona, la vemos, ¿cómo visualizamos a un rabino hoy en día? No rabinos de los, sin faltarle respeto a nadie, rabinos, al Jafetz Haim, al Gaón Mivilna, al Baal Shem Tov, rabinos de los grandes, los visualizamos ser humanos con tendencias humanas normales, así, nada más que saben más Torah que nosotros, o tienen un vínculo con Hashem más que nosotros. Está bien, pero esa percepción no puede ser la misma percepción que tenemos que tener de una Dama Rishon, de un Moshe Rabenu, o de un Shlomo Amelech, que cometió un error, pero ese error sería a comparación nuestra una mitzvah. Ojalá nosotros pudiéramos procesar una idea como la idea que procesó Shlomo para cometer ese error, porque toda la voluntad de él, igual que Adam Arishon, era acercarse a Hashem. El camino que utilizó se equivocó, estoy de acuerdo con eso, pero era el hecho de buscar un nisayon o las pruebas que tuvo David Amelech son ejemplos de la grandeza espiritual que ellos tenían. A Filu, por supuesto que Raquel tiene razón. Claro que eran humanos, seguro que eran humanos, eran de carne y hueso. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de ir a Israel, vamos a sus tumbas, es decir, la que puede ir en Pesaj o en Sukkot a Israel va el día especial que hay un día en Hol HaMoed para visitar Me'arat HaMachpelah. Están enterrados, no son ángeles, pero tenían una capacidad de grandeza tan grande que ellos doblegaron su naturaleza por Hashem. Por eso el Zohar dice, Avot hen Merkabah. Abraham, Isaac y Jacob fueron la carroza de Hashem. ¿Qué quiere decir ser la carroza? Una carreta, una carroza, si tú le pones un jinete que lo cabalga y que lo lleva, vas para acá, cuerpo, todo, hacía lo que Hashem decía que hagan. Tenían así como esa cosa que se iba sola, tenían un nivel espiritual tan grande como esos caballos que hacen donde va el jinete. Ningún caballo, ningún coche, vamos a decirlo hoy en día, va a donde quiere. Una persona, a veces las personas estamos distraídas, a mí me pasa mucho, que estoy manejando distraída y aparezco en Avenida de los Bosques y digo, no, pero no era acá, yo tenía que haber dado vuelta en Sierra Gorda para ir a Chelo. ¿Qué estoy haciendo en Montelíbano? Está bien, pero eso por distracción, ¿no? No, el coche no se fue a Montelíbano porque, no.
Pero los Avot sí eran así, los Avot todo era alemán ayer, y Moshe Rabenu y todos fueron. Eso Nora. es, sí. Sí, me recuerda la cita del Tania, que, o sea, que dice que no nos podemos comparar a ellos, sí aprender de ellos obviamente, pero no compararnos a ellos porque el Tania dice que ellos eran tzadikim y nosotros somos Benonim, entonces que nacieron tzadikim y que todos no tenían, no eran Benonim, o sea, no tenían ese conflicto humano como nosotros, sino que estaban a otro nivel aparte, tzadikim, y nosotros somos Benonim. No sé, yo hace mucho no estudio Tania, lamentablemente, pero no sé si esa es la explicación, porque si no, ¿qué libre albedrío tenían? Yo no creo que Abraham Avinu haya nacido tzadik, porque Abraham Avinu salió de una familia de idólatras, y el Midrash dice... Claro que no. Se cortó, no se oyó nada. Sí. Los tres, de este lindujos así muy grandes, que yo no sé, por ejemplo, Moshe sí se entiende que desde la panza de la mamá tenía una tendencia espiritual muy grande y Hashem lo protegió hasta el punto que cuando Batiá se lo encuentra, Bitiá para los sefaradim, así que hay que pronunciar muy bien, se lo encuentra en el Nilo, le quiere, oye que Moshe está llorando, era un bebé, le quiere presentar una nodriza para que lo alimente y la boca de Moshe no se abría y era un bebé. Entonces Rashi dice, ¿por qué él no iba a tomar leche de Goy? Porque la futura boca que iba a hablar con Hashem, ni modo que tome leche de Goy. Entonces, bueno, Hashem ahí estaba Miriam, bla, bla, bla. Pero Abraham Avinu Dafka es una representación de que él no estaba tocado con una varita mágica. Él solo trabajó eso. Y afilu que Nanías, vamos a suponer de que uno sí nazca con una varita mágica porque viene de una familia en la cual ya tiene un linaje religioso de muchos años, etcétera, etcétera. La capacidad del libre albedrío existe. De ser Beinoni a Tzadik, la persona lo escoge. Nada más que el Tania se llama Sefer Beinonim, porque para el Tania, ser un Beinoní no es ser un Beinoní. No, Beinoní nosotros lo traducimos como mediocre. Para el Tania, ser un Beinoní no es ser un mediocre, es ser un re tzadik, porque es un nivel muy, muy, muy elevado de Beinoniut que el Tania exige de la conducta de la persona. Pero las personas... nosotros, es un reclamo de alguna parte, de alguna forma, hay un Mamar Hazal que dice, Hayab Adam Lomar, la persona tiene que decir, Matay Agiu Maasai le Maase Abotay Abraham Isaac y Jacob. ¿Cuándo yo voy a poder ser como ellos? Uno de alguna forma los tiene que imitar o buscarlo como un ideal. Si llegamos o no llegamos, que es otro tema, pero que tenemos la capacidad de llegar, sí, la tenemos. Obviamente que las circunstancias de la vida de cada persona son diferentes. Entonces, dentro de 120 años, Hashem no va a venir conmigo y me va a decir, Ruth, ¿por qué no fuiste como Sarai Menú? ¿Por qué? Entonces va a decir, Ruth, con todo total, pero bueno. Ok, entonces es lo que dice Lev Shomea, dice el Naví aquí, un corazón que oye. ¿Qué es un corazón que oye? La capacidad que tenemos los seres humanos de santificar la materia, ¿sí? Y él, como logró ese nivel de santidad tan grande, él fue el merecedor de construir el Bet HaMikdash. Porque, ¿qué es el Bet HaMikdash? El Bet HaMikdash es un lugar físico donde se representa la morada de Hashem en el mundo físico. Ese es un Bet HaMikdash, ¿sí? Es un lugar de transformación, de cambio, de hacer que la materia se transforme en el espíritu. Eso es lo que es un Bet HaMikdash, es lo que es un Bet HaKnesset y lo que es hoy el mérito que tenemos de hacer en nuestras casas. Nuestras casas, ¿cómo se llama una casa? ¿Cómo se llama un knis normal? En el lashon de los Jajamim, un knis normal se llama Mikdash Meat, un Bet HaMikdash chiquitito.
del Betamigdash. Hay cosas que se pueden hacer en un knis, hay cosas que no se pueden hacer en un knis, hay lo que representa Knesset. ¿Por qué? Porque está el Aron HaKodesh, porque es un Betamigdash en chiquitito, un knis. Y hoy, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad que cada casa de nosotros se transformó, siempre nuestras casas fueron un Betamigdash. Porque cuando nosotros le decíamos a una pareja nueva que conocemos, ¿qué deseo le decimos? Shetisku libnot bait neeman beIsrael, binyan adead. Que logren construir una casa fiel para Hashem. Una casa fiel para Hashem es un Mishkan. La casa de la persona es un Mishkan. Hoy en día, que Afilu no nada más es un Mishkan porque tenemos la mesa que es como los Korbanot y el Mizbeach y todo eso, sino que hoy, Pashut, hoy al rezar en la casa, bueno, nosotras siempre lo hemos hecho, pero ahora que tenemos a los hombres que los vemos con el talet y con el tefilín y con todas las cosas adentro de la casa, hicimos de nuestras casas Bate Mikdash, Mikdashim, Mikdashot, Bate Mikdashim movibles, y hoy es lo que estamos viviendo. Entonces, eso es, por eso Hashem, en el Naví, se describe que Shlomo HaMelech tenía toda esa capacidad mayor que todo ese desglose de sabiduría que implica toda una parte espiritual. Mitzrayim, los Mitzrim, que también sabían mucha brujería, ese es el Pshat, pero yendo en un nivel un poquito más profundo, es toda la representación de toda la impureza y de todo lo feo y lo malo que existía en ese momento en el mundo. Mitzrayim era la representación de la falta de tzniut, de la brujería, de lo que todo se puede, que no hay nada que no se puede, ¿sí? Y Bnei Kedem es de la familia de Yitro, que también podía haber llegado a ese nivel tan malo, pero ellos sí ejercieron su Bejirá Jovshit, su libre albedrío, se convirtieron al Yahadut y formaron parte del pueblo de Israel. Ahora me gustaría compartir con ustedes un poquito de la silla de Shelomo, que el Naví se gasta muchos pesukim, así como gasta muchos pesukim, hablando del poderío que tenía Shlomo HaMelech y de la abundancia en comida que tenía, etcétera, etcétera, también utiliza unos pesukim para enseñarnos que él tenía una silla especial. Entonces voy a leer, nos brincamos un poquito algunos perakim para las personas que están siguiendo el orden de los perakim, después de que la Torá habla sobre la grandeza de Shlomo HaMelech, el Naví habla sobre la inauguración del Bet HaMikdash, que fue un evento muy, muy bonito, duró 6 meses, ¿cuánto duró? Como 21 días, una cosa así. Ese año mismo, Shlomo HaMelech, junto con el Bet Din, decidieron que como estaban parte de la fiesta, había que comer en Yom Kippur. Y ese fue un año que se comió en Yom Kippur. Hay todo una majloquet en la Gemara. Hashem dio permiso, pero igual Shlomo HaMelech se sintió triste por eso, y despidió a todos los Yudim que se vayan en Shemini Atzeret, en el último día después de Sukkot, en el Yom Tov que sigue a Sukkot, ya todos ya regresaron a su casa. Y la Torá desglosa en los perakim, Vav, Zain, todos los perakim estos, cómo era la construcción del Bet HaMikdash, todo el lujo que había en el Bet HaMikdash, cuándo lo acabó de hacer, cuándo se inauguró, y en el Perek Het se reúnen todos los Yehudim. Aquí está. Beyarea Getanim en Rosh Hashanah dura 22 días, 21 días todo el teques de la inauguración. Primero el Aarón no se quería abrir las puertas del Aarón, después se abrieron cuando él invocó el Zehut de David HaMelech, todos los korbanot que hace. En el Perek Tet, cuando ya nos cuenta que ya terminó de inaugurar el Bet HaMikdash, Hashem se le vuelve a presentar como se le había presentado en Gibón, y le dice: yo oí tu tefilá y te voy a hacer caso en tus peticiones que pediste, porque él cuando hace la inauguración del Bet HaMikdash hace una tefilá hermosísima en la cual le pide a Hashem que siempre reciba las tefilot de Am Israel, y que aunque el pueblo de Israel sea pecador, los perdone y los reciba, etcétera, etcétera. Y Hashem le vuelve a recordar a Shlomo HaMelech que hay un compromiso moral, que él tiene que seguir el mismo camino trazado por su papá y que tiene que hacer como su papá,
Vakimoti, estoy leyendo el Perek Tet Pasuk, hey, Vakimoti et kisem mamlachteja, y voy a mantener, a preservar la silla de tu reinado sobre Israel para siempre, como le dije a David, tu papá, que nunca nadie, es decir, la generación del Shevet Yehuda va a seguir gobernando sobre el pueblo de Israel. Lo ikaret lehaish meal kise Israel. Estoy leyendo a propósito estos pesukim porque vamos a ver por qué la Torá muchas veces repite la silla, es una representación, obviamente, pero al final terminó siendo una silla de verdad, esta silla que representaba muchas cosas. Y Hashem le da a entender a Shlomo HaMelech que en algún momento ese Bet HaMikdash se va a destruir. Después de 420 años, el primer Bet HaMikdash se destruye. Y este Bet HaMikdash, al destruirse, que lo va a destruir Nebuchadnezzar y Machshemó, la gente va a decir, ¿cómo? Si el pueblo de Israel era el consentido de Hashem, ¿cómo se destruye un lugar tan bonito? Y toda la gente que va a pasar por ahí, Pasuk Het, va a Lishrok, va a chiflar, pero como un chiflido de angustia, un chiflido de dolor, y la gente va a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Y le van a contestar a la gente en el Pasuk Tet, es porque ellos abandonaron a Hashem, su Hashem, que los sacó de la tierra de Mitzrayim, y empezaron a hacer Abodá Zara. Ok, entonces después el Naví hace como un resumen en el Pasuk Yud, que ya pasaron 20 años que Shlomo HaMelech ya había hecho su casa y la casa de Hashem. 7 años se tardó para hacer su casa y después otros 13 años para hacer sus construcciones personales. Y el Naví cuenta sobre una situación que pasó con un rey que se llamó Hiram, su gabinete, etcétera, etcétera. En el Perek Yud, la Torah nos cuenta que había una reina, la reina de Sheba, que seguramente se traduce en español como la reina del Saba, que hay mahloket si Mamash era una reina o era un representante del reinado. Hay mahloket entre Hazal de eso, que oyó también toda la grandeza de Shlomo HaMelech y le vino a hacer unas adivinanzas, y Shlomo HaMelech le contestó todas las adivinanzas, y ella se quedó muy impactada, y si tomamos en cuenta y seguimos el lineamiento de que ella era una mujer, según por lo que los jajamim entendieron de los psukim que están acá, aquí no dice abiertamente que él se casó con ella, pero se entiende que ella que se convirtió y se casó con él, y de esta relación que a Hashem no le gustó para nada, salió Nebuchadnezzar, que fue el que terminó destruyendo el Bet HaMikdash, y ojalá hoy lleguemos para hablar un poquitito también sobre eso. Y más o menos el Naví sigue contando cuánto oro tenía, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta que en el Perek Yud, Pasuk Yutet, la Torah describe la silla de Shlomo y dice el Naví, Shesh Ma'alot Lekise, la silla tenía, no tengo un dibujo, estuve buscando en mis libros porque en algún momento alguien le regaló a alguno de mis hijos un libro que está también en edición en español, que creo que Jerusalén es el editor, que habla sobre la sabiduría del rey Shlomo, y en la portada, si no me equivoco, viene como un esbozo, un dibujito de cómo Jajamim entendieron que era la silla. No sabemos si Mamash era así, por las explicaciones se entiende que era una silla muy, muy bonita, muy, muy lujosa, mucha gente la quería, y tenía el cabezal de la silla agol, semicircular, y tenía 2 leones esculpidos a los lados de la silla. Pero lo que es muy importante, que es lo que quisiera hablar ahorita, es lo que el Naví dice, Shesh Ma'alot la quise. Esta silla tenía 6 escalones. Entonces vienen Jajamim y preguntan por qué la silla de Shlomo tenía 6 escalones. Entonces contestan los Jajamim, Shesh Keneget Shesh. Eran 6 por otras cosas que son 6. ¿Cuáles son las 6? Entonces aquí dice 6 niveles de cosas terrenales o de cosas referentes a la tierra. La Torah a veces llama a la tierra con 6 tipos de nombres diferentes: Eretz, Adamá, Arká, Gad, Tzirá,
Tzia, Neshia. Son 6 nombres. Entonces, lo que quiso representar Shlomo Amelech en esta silla que tiene 6 escalones es que Hashem es poderoso por sobre todas las criaturas. ¿Sí? Vekeneged ze asa Shlomo shesh ma'alot, como dice el pasuk, ve'u ishpot tebel betzedek, ¿no? A mí me mesharim, Hashem está sobre todos los niveles de la tierra, y Hashem está sobre todo. Y el 7º escalón, que no era escalón, pero era donde estaba él sentado, representaba que el pueblo de Israel gobierna sobre todas las situaciones terrenales. Ya que estamos abriendo Midrashim, no al efecto de lo que vamos a estudiar ahorita, pero también para estudiar y para saber, hay varias opiniones en Hazal que representa este número 6. Entonces, la primera ya la dijimos. La segunda, que Neget Shishas Sidre Mishnah, porque el Shas tiene 6 partes, Raim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim, Taharot, y Shlomo Amelech se armó de todo este conocimiento de toda la Mishnah para poder juzgar al pueblo de Israel. Obviamente no estaba aterrizada en la tierra, pero por su Neviut, por su profecía, él tenía acceso a todo ese estudio. 6. Otra cosa que nos recuerda el número 6, que negue Sheshet Yemei Bereshit, los 6 días de la creación. Otra cosa, por mujeres, 6 mujeres muy importantes en el pueblo de Israel, Sará, Ribká, Rachel, Lea, Bilá, Zilpa. ¿Ah? Aquí estamos las mujeres. 6, ahora sí viene lo que sí quisiera compartir con ustedes. Davar Aher, otra opinión por qué era 6. Shesh Keneged Shesh Mitzvot Sheamelech Umuzar Alehem. Estas 6 representan 6 mitzvot que el rey está obligado. ¿Y cómo eran? Vamos a ver que ahora, vamos a ver cuáles eran las 6 mitzvot. Mitzvah número 1, Lo Yarbelo Nashim. No podía tener muchas mujeres. Segundo, Lo Yarbelo Susim. No podía tener muchos caballos. Tercero, Kesef Bezav Lo Yarbelo Meot. No podía tener mucho oro ni mucha plata. Y otras 3, es decir, estas 3 son específicamente hablando hacia un rey. Y otras 3 tienen que ver con lo que significa ser un juez, porque nosotros dijimos ya la otra vez, o hace 2 veces, no me acuerdo, que el rey Shelomo, aparte de ser rey, era juez, era el jefe del Sanedrín. Entonces hay mitzvot, sheshayahot, que corresponden directamente no desvíes el camino. Lo takir panim, no hagas favoritismo. Velotikach shohat, y no tomes cohecho. Ve'ech zahar et shesha mitzvot, ¿y qué tiene que ver estas 6 mitzvot con ponerlas en las escaleras? ¿Qué tiene que ver? Entonces, los jajamim dicen que cuando él subía cada escalón para subirse a su silla, salía un caruz, salía una voz del Shamaim, que había Mahriz, que le decía, Lo Yarbelo Nashim, Lo Yarbelo Susim, no tengas muchas mujeres, escalón número 1, no tengas muchos caballos, escalón número 2, no tengas mucho oro y plata, escalón número 3, no desvíes el juicio, 4, no hagas favoritismo, no reconozcas caras, 5, y la 6ª, no recibas cohecho, ¿sí? Y entonces él después ya subía a lo que es su silla mamash, y ahí estaba Akise, Melechet, Elokut, Uberruach, Akodesh. Todo esto era una presencia divina muy grande, y cuando se sentaba mamash en la silla, salía una voz del Shamaim que le decía, tienes que saber, sábete, Lifnemi ata yoshev, delante de quién estás sentado, Lifnemi sheamar veaya olam, tú estás enfrente de Hashem Melech Malchei HaMelachim, el rey de los reyes, que él decretó que haya un mundo, ¿sí? Y Stam, como información que trae, todo esto es el Midrash de Esther Rabá, trae todas estas cosas, en relación a que ustedes se acuerdan perfectamente de que el rey Ahashverosh le había puesto el ojo durísimo a esta silla, pero cuando vino la destrucción, predestrucción del Bet HaMikdash, vino el rey Shishak, el rey de Paró, y se la robó,
y después ese rey Shishak se lo llamó Paró Nejó, paró el cojo, porque él dijo, al fin la tengo para mí, me voy a sentar en esta silla, porque la silla, en verdad, cuando hablamos de una silla, como dice aquí el pasuk, Ko amar Hashem Hashamayim Kisi, ¿no? El Hashem dice, el cielo es mi silla. Silla implica poderío, silla implica presencia divina. Los dos leones que estaban esculpidos en la silla, uno de los leones adquirió vida, Hashem hizo un milagro y le mordió la pierna y quedó discapacitado. Entonces ya le dio mucho miedo y los goyim tenían mucho miedo de tocar esa silla. Entonces Ahashverosh lo que hizo fue hacer una imitación patito de la silla. Y él estaba tan contento que los artesanos habían acabado esa silla que fue por eso que al tercer año de su reinado él decidió hacer una fiesta, la de Shushan, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una versión. Otra versión que el Midrash dice es una versión que dice que 3 mitzvot eran las mitzvot que tienen que ver con un shofet, es la segunda, otra versión. Y las otras 3 mitzvot vamos a ver que no tiene nada que ver con un rey. Pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes un Midrash que también dice de que de estas mitzvot, lota hace, se ve la palabra kiseh. Entonces, si el rey no puede tener mucho kesef, la palabra kesef en hibrit empieza con haf, no puede tener muchos susim, la palabra sus empieza con samach, caballos, y no puede tener muchas mujeres, pero para que quede la palabra kiseh no puedo poner nashin, tengo que poner isha, que empieza con alef, haf, samach, alef, forman la palabra kiseh. Entonces, un rey tenía que tener la capacidad de sentarse sobre un kiseh, de poder superar estas 3 cosas y obedecer a Hashem, de no tener ni mucho dinero, ni muchos caballos, ni muchas mujeres. En relación a las 3 mitzvot que tienen que ver con un juez, según la opinión del Midrash de Amar Rab Aja, díganme, no sé. A ver, bájalo un poquito, ¿cómo se llama? La sabiduría del rey Salomón. Jochmat Shlomo, sí, ese. Bueno, ahí, miren, más o menos, ven que tiene... Gracias. Ah, pero las otras personas te pueden ver. No sé. Ah, sí. Claro, sí. Sí, ¿no? Entonces, si tienen posibilidad de ver, gracias, Morá Raquel, Sí, ven sí se ve. que tiene como dos formas de lujot arriba, ¿ven? Gracias. Como que sobrevolaban estas 2 lujot, era la representación Shlomo Amelech, no te olvides que tienes que hacer caso. Bueno, las 3 mitzvot que tienen que ver con un juez, ya las dijimos, son las mismas mitzvot que dice Rab Una. Perdón, tenemos acompañamiento musical aquí. Es diario este tema, Baruch Hashem. La verdad que a veces tocan cosas muy buenas. Lo tate mishpat es 1, no desvíes el juicio. Lo takir panim, no hagas favoritismo, es la 2. Y lo tikach shohad, y no recibas cohecho. Esas son las 3, según la opinión de Rab Aja ahora. Y hay otras 3 que aparentemente no tienen nada que ver ni con un rey ni con un juez. Lo tate leja ashera, no puedes plantar un árbol de Asherá cerca del Bet HaMikdash, cerca del Mishkan. Lo takim leja matzeva, no puedes hacer un monumento de una sola piedra. Y lo tisbeach la Hashem elokeja, un animal que tiene un defecto físico. No puedes hacer un corbán que el animal tenga un defecto físico. Eso, según Rabajá, son las 3 mitzvot, son 6 en total, 3 que tienen que ver con un juez. Ahí eso lo entiendo perfecto, porque Shlomo Amelech era juez. Pero ¿qué tiene que ver con un rey que no plantes un árbol de Asherá cerca del Bet HaMikdash? Lo takim leja matzeva, no hagas un monumento de una sola piedra, y no sacrifiques a Hashem un corbán que tiene un defecto. Entonces, para poner en contexto las cosas, tenemos que entender qué es una matzeva. Nosotros hoy, lamentablemente, escuchamos esa palabra porque se usa matzeva para poner la lápida en una tumba, en el Bet HaChaim. Pero matzeva en la Torah no es eso. Matzeva es un monumento que estaba hecho para hacer korbanot fuera del Bet HaMikdash, que obviamente a partir de la construcción del Bet HaMikdash ya no se podía hacer más, pero hasta eso,
Abraham, Isaac, Jacob, todo esto. Jacob vino ahora abiertamente que hizo una matzebá, que hacían korbanot para Hashem. Pero, ¿cuál era la diferencia entre matzebá y mizbeach? Que matzebá está hecha de una sola piedra. Y mizbeach está hecha por diferentes piedras. Por ejemplo, Eliyahu Anabí, cuando hizo el evento ese que comentamos el otro día o ayer, o no me acuerdo cuándo, que confrontó al pueblo de Israel en el monte de Carmel y les dijo, yo hago un corbán y los 400 profetas falsos hacen el otro corbán. El mizbeach que Eliyahu Anabí construyó era un mizbeach hecho por 12 piedras. Motivos son 12 piedras por las 12 tribus, ok. Pero no podía haber hecho, bueno, Eliyahu Anabí aparte hizo algo que se supone que no se podía hacer, pero que Hashem le dio permiso porque tuvo una excepción especial. No se puede hacer un corbán fuera del Bet HaMikdash si existe Bet HaMikdash, pero eso fue una excepción especial, etc. Pero el mizbeach que él hizo tenía 12 piedras, ¿sí? De una sola piedra está absolutamente prohibido. ¿Qué es eso que no se puede hacer un corbán que sea un defecto? Entonces, hay un libro muy hermoso, todos los libros de Torah, la verdad, son muy hermosos, que se llama Shem Mishmuel, que lo escribió el Admur de Tzokotzob, que habla mucho, durante unos años se recopiló los divrei Torah que él decía en diferentes años. Él era el hijo de Abner Ezer, un jajam también muy grande, hasídico. Y es un libro muy bonito, muy profundo, donde él en la parashá de Shofetim, en el año Tafresh Ain Hei, que sería 5675, hace 100 años, él dijo un Dvar Torah en relación a el tema de la silla de Shelomo. ¿Por qué lo dijo en la parashá de Shofetim? Porque en la parashá de Shofetim es cuando la Torah habla de las prohibiciones de un rey. Es cuando ahí dice, Som Tasim Aleja Melech, tienes que poner un rey, y cuáles son las cosas que se pueden y cuáles son las cosas que no se pueden. Como el Rab es un Rab hasídico, y el Hasidut trae muchas ideas cabalísticas, él ahora nos va a llevar a un otro nivel. Y él va a decir lo siguiente, en base al Midrash que amar Rab Aja, Bour, ven y ve las 6 escalones que tenía la silla de Shelomo. Minayin Sheneemar, ¿cómo sabes que tenía 6 sillas? Porque el pasuk dice 6 escalones. Yo necesito que cuando yo por hablar digo tonterías, ustedes me paren y me corrijan, porque después yo me quedo mal, las clases se graban y alguien la va a escuchar y va a decir que esta tipa dijo que Shlomo Amelech hizo 6 sillas. No eran 6 sillas, eran 6 escalones. Por favor, corríjanme. Las 6 escalones que tenía la silla, hubo para allá que tuvim, y en cada escalón decía 6 cosas, lota hace, y estas son, y las desglosa como lo acabamos de decir, y cada escalón que el rey Shelomo Amelech separaba, salía una voz del Shamaim que decía, la mitzvah que estaba ahí escrita, la decía oralmente, ¿sí? Muy bien, 4 o 5. Veyesh leitbonen, dice el Shem Mishmuel, hay que entender, bemispara maalot, ¿por qué el número 6? ¿Y por qué estos labim, shebebadai, laves son mitzvot que no se hacen, son lotase, shebebadai lo ayube mikre, no era una casualidad que se escogieron estas 6. Veot, sharebe parashat mishpatim, yesh odar belavim bedayanim. En verdad, si yo voy a decir que estas 3, las primeras 3 eran porque tienen que ver con ser un juez, si uno abre los libros de Torah en el Humash, hay mucho más prohibiciones para un dayan. Podían haber puesto las 6 mitzvot que sean nada más de un dayan, si es porque Shlomo Amelech era un shofet, era un juez, ¿sí? Y aquí trae, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿por qué pregunta el Shem Mishmuel? ¿Por qué 3 eran una cosa y 3 eran otra cosa? Entonces, vamos a entender. El escalón número 4, que es el primero que no tiene nada que ver con ser ni un rey ni un juez, que es Lota Teleja Asherá, no plantes un árbol de Asherá. Los Jajamim dicen en la Masejet Sanedrin, Kola Ma'amid Dayan, toda vez que existe un juez en el pueblo de Israel, Sheino Agun, que no está bien, que recibe mordida, cohecho, no hace las cosas bien y hace las cosas chuecas, que Ilu Notea Asherá,
es como si planta una bodázara. Nosotros ahorita vamos a tratar de darle otro enfoque. Pero los otros dos, que no puedes hacer un monumento y que no puedes sacrificarle a Hashem un corbán que tiene un defecto, ¿qué tiene que ver? No sé qué tenga que ver. Entonces, este jajam va a ir y va a caminar con nosotros y nos va a ir explicando qué significa esto. Y él trae otro midrash, no es un midrash, es una gemara que dice, Amar Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai, dijo Rabbi Yehuda, el hijo de Rabbi Ilai, 3 cosas el pueblo de Israel fueron ordenadas cuando entraron a la tierra de Israel. Nombrar un rey, no se dice nombrar, ¿cómo se dice? Poner, no se dice poner tampoco. Es limnot, poner sobre ellos un rey. Ungieron. Ungir, ¿no? No, Ungir. no, ungir es limshoach, es como lo ponían al rey. De hecho, ungir es tirarle aceite. Ajá. Limnot es Coronar. como Designar. Coronar, no sé. puede ser coronar. Ay, es decir, puede ser coronar. Pero Leamlich. Eso es, ¿no? Leamlich es coronar. Limnot sería poner, pero no poner suena como Designar, ¿no? Designar. Eso, asignar, eso, gracias, Morá. Eso, asignar un rey, exacto. 2, limjot zarosh el Amalek, borrar la descendencia de Amalek. 3, construir un Bet Hamikdash. Eso tenía que ser cuando el pueblo de Israel se estableciera como pueblo, ya después de que conquistaron a todos los goim y todo, ya tenían que hacer estas cosas. Y básicamente, ¿por qué? Dice el Shem Mishmuel. Entonces dice el Shem Mishmuel, Kvar Pirashnu, debe ser que en otro lugar ya lo explicó, que estas cosas representan un itahdut, una unión de Israel en cuerpo, alma y mente. Guf, Nefesh, Besef. Y Eretz Israel se une con estas 3 cosas. Y el rey, que es lo que nos importa a nosotros, Amelech Ameahed, el rey es el ente unificador et Israel, del pueblo de Israel, Banefesh, en el alma de Ainu, quiere decir, el rey tenía esa capacidad y esa obligación de ser una persona tan humana, tan consciente, tan abierta, en el sentido que él logre esa unificación de las fuerzas del alma de todos para poder unir a todos y hacer Abodat Hashem. ¿Sí? Esta fuerza del rey, que hemos hablado en muchas ocasiones, que era un rey, cuál era la función del rey, la sefirá de Malhut, ¿qué sefirá es la Malhut? ¿Qué número de sefirá es? La séptima. Es después de 6 escalones viene la silla, es la séptima sefirá, y Malhut dijimos en su momento que no tiene nada propio, el rey no puede tener nada propio, tiene que estar todo el tiempo volcado a hacer que se cumpla la voluntad de Hashem al pueblo. Por eso los grandes reyes del pueblo de Israel y los líderes del pueblo de Israel, el denominador en común que tenían era la humildad, esa capacidad de anulación y de no tener nada de ellos. Levilti, ¿cómo dice la Torá ahí en las mitzvot del rey? Levilti rum legabo mehav. La Torá sí dice, no puede tener el rey su corazón prepotente, presumido, altanero, no se podía, ¿sí? Por eso el rey de los mitzvot hace, porque ustedes pueden preguntar, todas las mitzvot del rey son no, hay mitzvot hace. La mitzvot hace del rey es que él tenía que llevarse a todos lados donde él iba un Sefer Torah, que eso unía al pueblo de Israel en todo, hasta el punto que era tan importante, ¿sí? De que esa unificación, hay que tener una capacidad para poder unificar al pueblo de Israel. Esa es una capacidad de liderazgo que no nada más la tuvo Shlomo o David o Shaul. Era una capacidad de liderazgo que Moshe, preocupado cuando Hashem le dice que se va a morir, le pide a Hashem, ¿vas a poner un líder que me siga? Sí.
que sea esta persona, ¿cómo invoca a Hashem, Moshe a Hashem en ese momento? Eloquea Ruhot, el Dios del Ruach, que ahora vamos a ver por qué Dafka Moshe Rabbeinu utilizó, no sé quién está el micrófono prendido, si lo puede apagar, porque se escucha como cortado, no sé. Ok, entonces, gracias. El rey tenía esa capacidad el líder, perdón, cuando Moshe le pide a Hashem que el líder que lo suceda, sí, ¿no? Sí. El líder que lo continúe sea una persona que tenga la capacidad de entender a la gente, de ver que no todo el mundo puede ser como él y aceptar esas diferencias. Ese era un koach que dice el Shem Shmuel, lo tenía los reyes, lo tenía que tener un rey, y Shlomo Amelech Zahá, de eso, tuvo ese zehut, porque él tenía esa capacidad. Y ahora va a decir, Veine Yadua, y es conocido que las midot, que son las sefirot, son 6. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Esod. 6. Veashvit, y la séptima, que es Malchut, Kolelet Akol. Es un resumen como de todas. Vealken, y es por eso que el rey, Kolel, el rey tiene que tener en él mismo estas 6 midot. Vegam bepishtut, también superficialmente, Mispar Shisha, el número 6, U Kolel Kol. El número 6 es un número que dice el Maharal de Praga que abarca los 6 lados del mundo físico, arriba y abajo, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Como un cubo. ¿El cubo cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿sí? Entonces, todo está unificado. Y ese es el remes de la Shesh Ma'alot que tiene el Kiseh, de Ainu Sheyesh Shalem, que el rey tiene que ser completo en todas esas midot, y si el rey es completo y es perfecto en esas midot, es Raúl, le corresponde que él se pueda sentar en la silla del reinado, ¿sí? Ahora entendemos, según eso entendemos, por qué estaban escritas estas 6 cosas en los escalones. Entonces, si nosotros decimos que el rey tiene que ser una persona muy especial en la conducta personal que él tiene que tener, tenemos que encontrarle qué son estas 6 cosas en la conducta que tiene la persona. Entonces, en relación a los 3 primeros puntos, pues son muy lógicos, ¿no? A lo mejor a veces no nos gusta aceptarlo tanto, pero es muy lógico que no se puede desviar un juicio, es muy lógico que no es correcto hacer favoritismos, y es muy lógico que para hacer cumplir la ley no se puede recibir cohecho. Pues, aunque uno tenga muchas ganas, la ley es la ley. Ahora vamos a tratar de relacionar con las otras 3 cosas. Entonces, una de las 3 cosas, que es la de la Shera, el Jajam, el Admur de Sokochov de Shem Shmuel, lo relaciona porque aquella persona que no hace un juicio correcto es como si fuera que planta un árbol de Ashera, que era una planta de Abodazara. Pero en un nivel más profundo podemos decir de que el árbol de Ashera, la Abodazara, ¿qué es? ¿Cuál es la traducción literal de Abodazara? La solemos traducir nosotros como idolatría, pero si la traducimos literal, Abodazara es servicio extraño. Cuando una persona no hace lo que tiene que hacer, o no siente lo que tiene que sentir, o no se ubica donde se tiene que ubicar, indirectamente está haciendo abodazara, está haciendo un servicio extraño, está haciendo una cosa extraña al cometido que la persona fue creada para eso, ¿sí? Ahora, si a eso yo sigo más adelante y digo que, ¿dónde está el otro? Que tiene el escalón número 5, Lo takim leja matzeva. No puedes hacer una matzeva, que es una construcción erigida para Hashem, de una sola piedra. ¿Cuál es la explicación profunda filosófica referente a una persona? Yesh lomar, aquí podemos entender
de que lo que se refiere a eso es que la matzebá es de un even. ¿Qué quiere decir? Si tú eres un rey, no puedes considerar que estás gobernando nada más sobre cierto tipo de personas. No, yo quiero ser líder nada más de los Talmidei Jajamim de Am Israel. Yo quiero ser líder nada más de los buenos. Síganme los buenos. No, síganme los buenos le queda perfecto al champulín colorado. Pero a un rey de Israel no es síganme los buenos. Es síganme los buenos, síganme los malos, síganme los más o menos buenos, los más o menos malos, los que son tontos, los que no son tontos, los que saben, los que no saben. Un rey de Israel tiene que ser un misbeach. Tiene que ser una persona que agarre 12 piedras, como hizo Eliyahu Anabí, y junte las 12 piedras. Y de las 12 piedras haga un misbeach. Un rey de Israel no puede liderar nada más a los buenos, no puede liderar nada más a una piedra. Por eso, en el escalón número 5, decía Lota Kim Leja, Matzebá. Matzebá es, en un sentido mucho más profundo, dice el Shem Shmuel, es un pensamiento que lideras nada más a un Yahid, y Efshar, dice el Shem Shmuel. Si tiene el libro de Shem Shmuel, lo puede corroborar en la página Kuf Yud Het, página 18, en la Parashá de Shofetim, en el libro, en el Helek de Bamidbar. Y Efshar le Yahid le Itkarev Mitzad Prat. Tú no puedes ser individualista. No puedes acercarte a Hashem de manera individual. Tú tienes que saber que eres un Helek Meaklal. Eres parte de. Sibur es Rosh Tevot, Tzadikim, Benonim, Ubeshaim. Sibur somos todos. De ninguna manera aprobamos lo que haga cierto tipo de gente que no está bien lo que haga, pero que forman parte de, lo dijimos la otra vez. Si yo quiero cumplir la mitzvah en Sukkot de los 4 minim, a la fuerza tengo que juntar la arabá. Y la arabá es ese sauce que no tiene ni sabor ni olor, que parecería que no sirve para nada. Maybe a ti te parece que no sirve para nada, pues no es tu business si sirve o no sirve. Tu obligación es meterlo en el Klal Israel. Y si no pones la arabá y nada más juntas el etrog con el lulav y con el hadás, porque son los buenos, porque son los que estudian Torah, porque son los que hacen maasim tovim, y no pones a la arabá, no estás cumpliendo la mitzvah, perdón. Es parte de, tú como rey tienes que entender que una matzebá no puede ser. Y nosotros, que no somos reyes, bueno, somos las reinas de la casa, ¿no? Pero somos como si fueran reinas. A mí todavía nadie me hizo un trono de 6 escalones. Esperemos a ver si algún día se acuerdan. Pero la enseñanza para nosotros tiene que ser que no te vayas en la parte esa de que nada más lo que es bueno y lo que es sadik es lo que sirve. Tenemos que ser unidos con Klal Israel en general. Por eso, la matzebá se podía biemé abot, pero ya no se pudo después. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. She'ef shala yahid, que no puede una persona sola, leitkarev mitzad atzmo, acercarse solita. ¿Sí? Necesita del koach, por eso es tan importante hacer tefilá con tzibur y no apartarse del tzibur. Eso ya lo vimos, Baruch Hashem, en Pirkei Avot. Vejen alaba a Aharón. ¿Cuál es el último? No puede sacrificar un animal, shor o se, un toro o un borreguito, que tiene un mum, que tiene un defecto. Bueno, entendemos técnicamente que la halajá prohíbe sacrificar a Hashem un animal. Hay halajot, ¿no? ¿Qué tipo de mum? Si es mum mover o mum para siempre. ¿Qué es el mum? ¿Cuál es el defecto que prohíbe? ¿En qué parte del cuerpo del animal no se podía que esté ese defecto físico, etcétera? Ahora, vamos a irnos a la parte más profunda. Hay una Gemara en Masejet Megilá que dice, eso está acá escrito, no es que yo sé Gemara ni mucho menos, Hay mian de Yair Baal Mumpu. Una persona que tiene Gaba se considera que tiene un defecto. Veu remes Nahon Lamelech. Y eso era una señalización para el rey
Levilti rum levado, porque el rey tenía que ser humilde. Sheim rum alev, porque una persona que tiene ese sentimiento de altanería, presunción, orgulloso, y efshar liot, no puede ser batel, no puede considerarse nula, entonces automáticamente no puede ser rey de Israel. Bueno, nosotros no somos reyes, pero tenemos que comportarnos como reinas, y una reina de verdad tiene que caminar en la vida con la capacidad de humildad, porque la Torá considera que un Baal Gabá, que una persona que tiene Gabá, se llama como si tiene un defecto, y no es un defecto que es una cortadita superficial que después de un tiempo se cierra y se deja. El defecto de la Gabá, que no podemos extendernos para hablar de todo lo negativo que tiene ser considerado una persona una persona prepotente y presumida, es un defecto grave en la persona. A lo mejor es mucho peor que un defecto, no a lo mejor, 100% que es mucho peor ese defecto de ser presumido a un defecto físico que puede tener una persona. En el sentido profundo de las cosas, la Gaba Mora, se apagó su micrófono. Se le había ido la señal porque no me permite desbloquearla. No, yo creo que recibió una llamada porque a veces así pasa cuando alguien contesta. Perdón, ya. Gaba se parece a la boda zara. ¿Por qué? Porque hay un Mahamar Hazal que dice que cola coes que hilo ve la boda zara. Toda persona que se enoja, y el enojo viene también por eso, que rompe un artefacto, que rompe un keli, un utensilio por enojo, es como si hace boda zara. Pero en Gabá en especial hay un Mahamar Hazal que dice que Hashem, cuando ve una persona que es un prepotente y un presumido, es que Ilu obeda boda zara. Entonces ahora entendemos esas tres cosas que tienen en común, que son los que tienen una implicación directa en el alma del Yehudí Bichlal y en la personalidad que tiene que tener un rey. Besat Hashem, el shiur que viene, vamos a hablar esto del Ruach, que es el Elokei Ruchot, y vamos a seguir hablando sobre Shlomo HaMelech en el enfoque, cuál fue, digamos, el desliz que él tuvo. Muchas gracias, gente. Gracias. Gracias, Mora. Gracias, Mora. Gracias, Mora. Buenísimo. Felicidades de tu nieto. Ay, felicidades. Gracias. Yo creo que no voy a